Hola a todos, les doy una muy cordial bienvenida a todas aquellas personas que entren en contacto con este contenido que he decidido hacer para registrar mis experiencias en los planos espirituales, experiencias a las cuales llegué por estar muy sumergida en actividades del tipo que enmarca la nueva era, que tienen que ver con, por ejemplo, la proyección astral, tienen que ver con sueños lúcidos, tiene que ver con la meditación, con relajaciones, activaciones, con yoga. Tengo que decir y validar que sirven todas esas actividades para conectarse con los planos espirituales, pero es muy peligroso, potencialmente desastroso, puede llegar a dañar su integridad, su salud, su sanidad física, su sanidad emocional, su sanidad mental. A mí me han pasado muchísimas cosas complicadas, complejas. Eh, He llegado también a tener bastantes experiencias fantásticas, pero pienso que si uno quiere tener una vida tranquila y calmada, pues debe alejarse de todo esto. Hay gente que alega que es necesario todos estos ejercicios y todas estas meditaciones, activaciones, todo este aire de ecumenismo, de estudiar lo que reconocen como metafísica o parapsicología. Dicen que es necesario conocer esos mundos, que es una forma de trascender, pero yo creo que todo esto está implantado también por una cultura como el mercantilismo en el que nos movemos. Creo que también ha hecho bastante nicho en todo lo que se ha dado en llamar espiritualidad y con todo ese clima de una supuesta ascensión en la que está el planeta. Yo creo que mucha gente que llegue a estos temas ha manejado esos ámbitos. Entonces, como estamos en un cambio de era por el tiempo cronológico, que por supuesto es algo muy anodino, pero muchas personas dicen que ya estamos pasando de la era de Piscis a Acuario y entonces para ellos esto entraña un cambio que estaría descrito en muchas tradiciones. Para mí que mucha de esta literatura parapsicológica, metafísica, incluso influyó mucho la teosofía de, de unos personajes, uno de ellos que se llamaba Madame Blavatsky, en los cuales hay un aire por integrar ciencia, religión, eh, espiritualidad, todo meterlo como en el mismo saco. De pronto está desvirtuando más la corriente judeocristiana, puesto que el Cristo que retratan esas sociedades ocultistas o la misma metafísica es un Cristo más esotérico, más de tipo gnóstico que el Cristo, Jesucristo, pues el Mesías de la tradición judio-cristiana, y que yo realmente he llegado a sospechar que por aquí haya una mano bastante oscura metida, sobre todo por las experiencias que yo he vivido. Como decía antes, puedo validar que todas estas meditaciones, activaciones, prácticas de yoga, meterse a los planos astrales, también el reiki que yo lo hice, resultan en cosas ciertas, resultan abriéndonos a todos esos planos. Como les comento, es algo muy peligroso. Por ejemplo, el meterse en los planos astrales entraña un peligro porque sí que hay muchísimas criaturas que viven allí, pero esas criaturas están en su medio y ese medio no es el nuestro. Por más que
los ocultistas o la gente que estudia la metafísica nos diga que nosotros cuando dormimos vamos a sus planos. Yo no creo que sean los mismos planos a los que uno puede entrar cuando se desdobla astralmente. Aunque también tengo que comentar que en mis inicios, cuando yo hacía estas prácticas de desdoblamiento, no ocurría, no tuve experiencias tan desagradables. Solo en ocasiones vi que algunas entidades se acercaban a mí, parecían personas y venían a tocarme o se acercaban a mí, sentían curiosidad de verme allí y yo casi siempre estaba en estado de parálisis porque desde niña sufrí muchas parálisis del sueño, también tenían que ver con todo este ámbito, pero pues más bien lo de que yo tuviera parálisis del sueño cuando era niña y mis antecedentes son que ya veía entidades desde que era prácticamente un bebé, pues esto fue lo que me llevó a meterme con lo esotérico, con lo metafísico, con lo parapsicológico, pensando que no pasaba o que no podía ser tan grave o tan complicado. También por mi concepto de Dios era un Dios mucho más incognoscible, mucho más que tenía que ver con el panteísmo, más que por ejemplo al Dios de la religión judeocristiana. Y creo que por ahí también, por eso nunca se me ocurrió pensar que de pronto estas actividades eran complejas, que podían ser potencialmente dañinas. Y entonces continué con mis prácticas de la relajación, de los desdoblamientos. Y más o menos cuando tenía unos 23 años tuve una experiencia muy, muy buena, muy fantástica, que tuvo que ver con encontrar en medio de mi sueño una palabra para descifrar un crucigrama que yo estaba haciendo. Era una práctica que yo tenía, que me gustaba muchísimo, y había una palabra que yo no encontraba y no la podía resolver, no era sencillo, era un instrumento musical del cual yo tenía la imagen, pero no sabía cuál era. Sin embargo, en medio de un sueño, yo la descifré o la vi como me sentaba a escribirla en el periódico y efectivamente cuando desperté me di cuenta que sí, que la palabra era esa. Teniendo este tipo de experiencias y cuando por ejemplo te proyectabas astralmente, saliendo a los entornos y viendo las cosas como de una forma un poco diferente, esto es motivante, esto incentiva a seguir haciéndolo, a seguirse metiendo a esos planos, pero en mis primeras experiencias de verdad que no era complicado, que no era, no se presentaron nunca experiencias de tipo dramático, simplemente sí tenía muchas parálisis del sueño, pero eso ya con el tiempo hay una técnica para poder salir de ellas y entonces no dejé de hacerlas, incluso las continué haciendo por muchísimos años en mi vida, la proyección astral, la relajación, la meditación también me encantaba mucho. Me fui también por el lado del ecumenismo, siguiendo ya también la tradición oriental del hinduismo, del budismo. Me gustaba mucho más el budismo que el hinduismo. También tiene que ver con que, como les digo, hay mucho marketing alrededor de todo esto, alrededor del ecumenismo, alrededor de juntar todas las religiones, y esto tiene que ver mucho con una de esas corrientes que yo les comentaba, que es la teosofía, y de las cuales le voy a seguir comentando en un momento. Muchas gracias por escuchar.